antibacterianos, pero en otros casos los estafilococos también. Entonces depende un poco de los hábitos higiénicos. Ustedes saben que los hábitos de limpieza de las niñas, en algún caso cuando empiezan a ir solas al baño y realizan las deposiciones, las niñas, porque no alcanzan de ahí para de atrás, de adelante hacia atrás, lo hacen por acá adelante. Y ese es el momento donde colonizan la vagina y la uretra con microorganismos gram negativos que vienen de las heces. Entonces, cuando hay sobrepoblación de estas bacterias, puede haber pequeños flujos malolientes o verduzcos o negros, marrones, que le pueden provocar molestia. A partir de la menarca, donde ya hay estimulación hormonal, hasta la menopausia, el pH de la vagina se torna entre 3.8 a 4.5 con una media de 4. Este pH ácido hace que los lactobacilos de nuevo sean los microorganismos que proliferen y permanezcan en mayor cantidad en este órgano. Los lactobacilos secretan el ácido láctico como producto de su metabolismo y es lo que provoca o coadyuva a mantener un pH ácido en la vagina. A partir de la menopausia, cuando ya hay la disminución de la estimulación hormonal, la vagina se vuelve como una vagina de niña. Disminuye la humedad, disminuye la estimulación hormonal y otra vez vuelven los microorganismos predominantes gram negativos a colonizar. Entonces el ciclo hormonal de la mujer hace que mande un cierto grupo de microorganismos. ¿Cuál es la importancia de mantener un equilibrio en el microbiota o en la microbiota? En este caso, mientras se mantenga la acidez vaginal, es muy difícil la colonización de bacterias patógenas, a no ser que colonicen algunas levaduras como las cándidas, que proliferan bastante bien en un pH ácido. Pero el objetivo es mantener en un pH menor a 4.5. La producción de ácido láctico en el medio ambiente o en el hábitat de estas bacterias hace que se produzca peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es lo que conocemos comúnmente como agua oxigenada. Y el agua oxigenada, por su exceso de cargas de oxígenos o iones hidrogeniones, lo que hace es matar a las probables bacterias patógenas que puedan colonizar la vagina. En tercer lugar, la cantidad o el tipo de población que se encuentra en la vagina compite con los microorganismos patógenos en la cantidad y calidad de nutrientes que van a consumir cada uno. Y esto evita que proliferen los microorganismos patógenos. Y por último, el que constantemente haya bacterias en este órgano estimula la producción de inmunoglobulina secretoria, lo que evita la colonización también por otros patógenos en la mucosa. Si nosotros hacemos un frotis de la secreción vaginal o de la mucosa vaginal normal, vamos a encontrar esta imagen: células y microorganismos largos como pelos, que son los lactobacilos. Entonces, mientras más lactobacilos hay en un frotis de una secreción vaginal, mejor. Ahora, la vaginosis hemos dicho que es un proceso infeccioso, bacteriano, no inflamatorio, que se presenta en la vagina, que se diagnostica fácilmente. El diagnóstico de la vaginosis simplemente se hace con una tinción gram. Tomamos una muestra vaginal, ideal si podemos con una cinta de pH tomar el pH vaginal ahí in situ de la paciente, y lo que hacemos es observar, hacemos una tinción gram y observamos en el microscopio.
lo que tenemos que hacer es revisar por campo microscópico cuántas células de la mucosa observamos, que son las células grandes de bordes regulares, cuántos leucocitos encontramos y cuántas bacterias lactobacilos gram positivos se encuentran por campo. Entonces se cuentan estos tres componentes principales y se añaden aparte los gram negativos y se hace un balance, ¿ya? Y se hace una puntuación, que la vamos a ver más adelante. Cuando se hace una puntuación del 0 al 10. Cuando la puntuación va de 0 a 3 en 10 campos, como mínimo se debe leer 10 campos, hay ausencia de vaginosis y es un microbioma normal. Cuando la puntuación va de 4 a 6, es una puntuación intermedia que puede ser inflamatoria o no. Y cuando va de 7 a 10, se encuentra una vaginosis bacteriana. Si ustedes se fijan en estas tres imágenes, me voy a sentar para que vean mejor. Si ustedes se fijan en estas tres imágenes, la primera, ven las células, estas son las células epiteliales típicas de la mucosa vaginal. Estos son los leucocitos. Y estos larguitos son los lactobacilos. Esto es un epitelio normal. En el segundo caso, vemos un estado intermedio porque vemos células. Y si se fijan la diferencia entre esta y esta, en el citoplasma de las células plasma de la mucosa, en este caso hay pocas bacterias. En este caso hay muchas bacterias. A esto se conoce con el nombre de células clave o clue cells, que son las que nos indican un proceso que puede ser inflamatorio o no. Y en el último caso, vemos las células amontonadas con muchas bacterias en su citoplasma, pero aparte no vemos bacilos largos, sino proliferación de cocos y bacilos pequeñitos. Más adelante vamos a ver imágenes más grandes. Nosotros utilizamos este esquema que se conoce con el nombre de diagrama de nube para identificar una vaginosis bacteriana. Entonces agarramos, hacemos un frotis de la mucosa vaginal, un frotis, lo teñimos con gram y contamos. Cuando en un campo vemos más de 30 lactobacilos o bacilos gram positivos largos, el puntaje es 0. Cuando está entre 5 y 30, 1. Cuando está entre 1 y 4, 2. Cuando hay menos de 1, 3. Y cuando no hay lactobacilos, 4. Esto es por campo microscópico, ¿no? Luego, podemos observar bacilos gram negativos curvos chiquititos, parecido tipo mobiluncus. Cuando son más de 5 de estos, el puntaje es 2. Entre 1 y 4, 1, y cuando no hay, 0. Y cuando vemos cocobacilos pequeños, gram positivos o negativos, por eso se dice gram variables, medio redondeados, no tienen una forma específica, y son más de 30, el puntaje es 4, entre 5 a 30 es 3, entre 1 a 4, 2, menos de 1, 1 y 0, 0. Entonces sumamos este puntaje y lo que nos salga lo interpretamos como el anterior lápiz, ¿sí? Paralelo a este examen, también tenemos que observar la posibilidad de observar un parásito, que son las tricomonas vaginales. ¿Ya han avanzado tricomonas en parásito? Todavía, ¿no? Sí. Que son unos parásitos que se toman la muestra de la vagina, colocan en solución fisiológica tibia, una gotita en el microscopio y van a ver los parásitos moviéndose, ¿sí? O si vemos levaduras o polimorfos nucleares. Esas tres cosas también tenemos que observar. Por ejemplo, en este caso, lo que nosotros observamos en este frotis, por ejemplo, es
vemos lactobacillus apenas 3, ¿no? Aquí hay uno, este es otro, y aquí hay otro. Este, 3. Tipo Mobiluncus 1, que sería este. Y tipo Gardnerella o más chiquititos 4, pero yo veo más. 1, 2, 3, 4. Podría contar muchos más. Total, digamos, 8. Entonces, nuestro diagnóstico va a ser vaginosis, ¿no? Hemos dicho de 7 adelante, vaginosis. De 4 a 7, intermedio. Y menor de 4, normal. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros veamos, a veces no es necesario ni contar células pegadas que no se diferencian, bacterias dentro del citoplasma que ni se pueden contar, y algunos leucocitos como estos, ya decimos vaginosis directa. Pero siempre es necesario, a veces el hombre necesita una escala, ¿no? Que te diga cuál es el límite. Pues por eso se crea. Por ejemplo, lo que les decía, este es un exudado vaginal normal, una célula citoplasmática con sus lactobacilos en sí, gram positivos. Y esta es lo que se llama células claves o clústeres, que son células que no se pueden diferenciar unas de otras, donde las bacterias están pegadísimas al citoplasma y ni se pueden. ¿Sí? A este tipo de patología nosotros le hacemos cultivo para diagnosticar. No es necesario hacer un cultivo, porque no existe un antibiograma que podamos hacer para Gardnerella si es que fuera una vaginosis. Sin embargo, hacemos el cultivo para descartar que en algún caso, muchas veces, no vemos las cándidas en el frotis, pero ponemos al cultivo y a los 2 días está plagado de hongos. Entonces, muchas veces la vaginosis también puede tener pequeñas levaduras ocultas y ya no es vaginosis, sino vaginitis, ¿sí? Entonces ahí, en ese caso, el cultivo sí es útil, pero para diagnosticar una vaginosis, con un examen en fresco es suficiente. ¿Cómo nosotros podemos orientar al paciente, a la paciente en uno de estos cuadros? Normalmente, cuando las pacientes van al ginecólogo, el síntoma más común o el que refieren es flujo, ¿sí? Flujo vaginal o descargas vaginales. O dicen, me baja algo transparente o verde o marrón o rojizo. Dicen, me sale algo todo el tiempo, ¿no? Así te dicen las pacientes. O tengo un moco, ¿no? Y después ya vas investigando y te van explicando. Entonces, ¿cómo nos vamos dando cuenta clínicamente que puede ser patológico o no? El flujo normal, si nosotros le hacemos en ese momento a la paciente una tira de pH, está entre 3.8 a 4.2 en una paciente en edad gestacional, ¿no? Que ya ha pasado su primer mes. Es blanquecino, transparente y alino, no tiene olor, no tiene prurito, escozor, ardor, ningún síntoma más. Y si vemos microscópicamente, vamos a ver los lactobacilos y las células epiteliales. Hablamos de vaginosis cuando el pH es superior a 4.5, hay una secreción homogénea, medio grisácea, oscura, adherente, porque si ustedes lo tocan el moco y hacen así, se pega de un lado al otro. Cuando vean un flujo vaginal pueden agarrar con un palito o con el mismo hisopo que han tomado y levantar un poco y van a ver que es como un moco hialino. Cuando es patológico es o más gomoso o de diferentes colores. Eso ya lo van a ver cuando lleven ginecología de todos los tipos. Van a ver flujos vaginales. Es adherente, se pega y su olor es a pescado. Pero ojo, no es que huelen y huele a pescado, no.
a esto se hace el test que se conoce como test de las aminas. Entonces se obtiene un poco de flujo, se coloca en un portaobjetos, se le coloca unas gotas de hidróxido de potasio y se espera el olor. Cuando hay Gardnerella, hay una presencia hay desaminación y se huele a pescado, tal cual un pescado crudo o frito, pero huele a pescado. Y cuando no hay la desaminación, no existe olor. La clínica, además, es que la paciente siente ella que huele mal y que le arde. Y si nosotros vemos, el frotis tiene cluseis, cocobacilos, algunos leucocitos, pocos, y microorganismos que pueden ser gram positivos o gram negativos. Cuando ya hay un proceso infeccioso, inflamatorio, por ejemplo las tricomonas, el pH es mayor a 4.5, ya la secreción es amarillenta verdosa, el olor es a tiza mojada o leche cortada más que todo, ¿sí? Como levadura, como pan recién amasado. Hay ardor, escozor, flujo espumoso. Y si hacemos un examen, un frotis, un examen en fresco ese rato, podemos ver la movilidad de la tricomonas. Y cuando es una candidiasis, que este es un hongo, que también lo van a avanzar en parasitología, el pH es menor, es como... ¿Alguna vez han visto un bebé recién nacido que regurgita la leche y es moco como con puntitos blancos? Así se parece el flujo, produce ardor, escozor y podemos ver las levaduras teñidas. No sé si en grama han visto levaduras, ¿han visto, no? Cándidas. Han hecho frotis, así se ve. Entonces el diagnóstico diferencial se lo hace de una vaginosis, de un flujo normal, de una vaginosis. Ahora, ¿cuáles son las bacterias involucradas en la vaginosis? En primer lugar, Gardnerella vaginalis, Mobiluncus, Bacteroides y Prevotella no se ven mucho porque son anaerobios, pero sí se los observa en el microscopio. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos un frotis así, ya podemos decir vaginosis, ¿sí? Porque ni siquiera identificamos qué bacterias existen o no. Taxonómicamente, la Gardnerella vaginalis es una bacteria gran variable, un bacilo, que se ha descrito hace muchos años y que nosotros la obtenemos como ATCC 1418, es su patrón, es la primera bacteria que se ha descrito. Es una bacteria que muchos ginecólogos luchan y tratan a sus pacientes contra esta bacteria, pero resulta ser que ahora es como el helicobacter. En muchos países ya no se trata el helicobacter, porque lo consideran parte del microbioma del estomacal. En algunos casos la Gardnerella ya tampoco, porque es parte de la secreción vaginal. Ahora, se van a tropezar con la pregunta de sus pacientes: y seguro que mi esposo me ha contagiado esto porque he sido infiel. No, no es así. La Gardnerella siempre se encuentra en la vagina, ¿sí? Pero es una creencia de las pacientes, ¿sí? Entonces, y en muchos casos, en la mayoría se trata al varón y a la mujer, ¿no? Porque el varón también puede ser portador de él. Claro, no le produce ninguna patología, pero en el caso de las mujeres, en algún caso puede producir flujo. Es un bacilo pleomórfico, es decir, no tiene una forma específica, gram negativo o variable, y es inmóvil y no tiene cáncer. Es anaerobio facultativo, desarrolla muy bien en medios como muy suplementados, como chocolate con dextrosa e isobutalex. Es catalasa negativo, oxidasa negativo y es igual indol y ureasa negativa. Pero como les digo, en el medio de cultivo no nos sirve de mucho verlo porque no se hace antibiograma.
Entonces, solamente se trata cuando la paciente tiene mucha molestia. Aparte de la tabla de Nugget, existen otros criterios que se conocen los criterios de Amsel para también diagnosticar la vaginosis. Estos criterios se identifican por el rasgo clínico más que nada y se identifica cuando existe leucorrea homogénea, es decir, flujo vaginal homogéneo del mismo tipo, que no tiene olor ni cantidad, es variable, que cuando se hace el test de las aminas es positivo, es decir, cuando se le añade hidróxido de potasio a la secreción vaginal huele a pescado, cuando observamos cruces al microscopio y cuando el pH es mayor a 4.5. Cuando todo esto es positivo, entonces decimos, vaginosis, ¿no? En este caso no es un score, sino es decir, tiene o no. Entonces, nunca olvidarse esta figura de la Clusels, que es aquí atenida y esta es en un examen en fresco sin tinción, ¿sí? También las podemos ver. Entonces, lo que observamos es una pequeña secreción vaginal o leucorrea. En las mujeres no se ve muy bien esta foto, ¿no? Pero si colocamos el espéculo, vamos a ver poca secreción a nivel del orificio cervical externo o bastante secreción, pero en este caso ya más un proceso inflamatorio por el enrojecimiento del cuello, ¿no? Este debe ser una vaginosis. En este caso, en el de arriba no se ve bien, pero aquí abajo vemos una secreción bastante lechosa. En algún caso la vaginosis puede ser así. Y simplemente se necesita el tratamiento más fácil que puede haber para este tipo de afecciones es controlar el pH vaginal. Y la manera más fácil, ¿saben cómo es? Agarran una taza y le colocan una porción de vinagre. Por una porción de vinagre le ponen 4 de agua y con eso se hace un lavado vaginal una vez a la semana. ¿Suficiente? El vinagre ayuda a acidificar el medio. Pero las pacientes no creen, siempre quieren que les des óvulos o antibióticos o geles, ¿no? Este es otro tipo de tinción, y es la tinción de Papa Nicolau. Es la que hacen para ver la morfología celular cuando ven el cáncer del cuello uterino. En este caso también se pueden observar muy bien las células clave, ¿no? Se ve la célula epitelial y poblada de bacterias. Y estos son los leucocitos, ¿sí? Aquí otra crucel. Entonces, ¿cómo se hace el test de las aminas? Para tener cuidado, porque en ginecología había un compañero que le decía, ya, tómele muestra. Le decía, ¿y huele a pescado o no? Le decía el médico. Y el interno le dice, sí, ¿no? Y se acerca a la paciente y le huele. Y dice, sí. Y entonces el médico le puso 0. Porque el olor a pescado solo se ve cuando se siente, cuando se coloca hidróxido de potasio. ¿Sí? Ustedes saben que ya deben conocer que existen miles de chistes con relación al tema, ¿no? Pero agarran un portaobjetos, agarran un hisopo, recolectan un poco de secreción, colocan gotas de hidróxido de potasio y ahí se acercan a oler, ¿no? El vaho. Si hacemos un cultivo, vamos a observar pequeñas colonias casi transparentes, muy chiquititas, que son las garnerelas, ¿no? Y si hacemos la tinción, vamos a ver estos microorganismos que son casi como puntitos gram negativos. Si queremos identificar con pruebas bioquímicas, hacemos catalasa, oxidasa y purato, que son negativos, catalasa, oxidasa negativos y purato negativo, positivo, y ponemos con un disco de metronidazol en el Mueller-Hinton ver si es sensible o resistente. Si es resistente, con eso confirmamos la presencia de Gardnerella en la vagina.
La prueba del hipurato de sodio es la capacidad que tiene la bacteria de hidrolizar el hipurato de sodio. Entonces se inocula en un tubo la bacteria y se observa, ¿no? Aquí si mantiene amarillento es negativo y si cambia a púrpura o violeta es positivo, ¿no? Pero no se hace esa prueba, generalmente al microscopio y listo. En el medio Müller-Hinton con sangre colocamos un disco de metronidazol y si no si hay estéalo es sensible, ¿no? Y ahí ya. Pero esta imagen que está puesta a propósito es para que nunca se olvide. Plus cells igual vaginosa, ¿sí? Esta es una tinción, aquí ya se ven más bacílitos, gram negativos. Y uno puede pensar que son Escherichia coli, pero los sembramos en McConkey y no desarrollan, ¿no? El medio de diagnóstico, básicamente, si hacemos la siembra en agar sangre, vamos a observar una pequeña hemólisis, muy pequeñita, pero generalmente sembramos solamente en chocolate. Entonces, nunca se olviden a esta superpoblación bacteriana y cluses. Acá lo mismo, ¿no? Si hacemos un ordenamiento de esta imagen, bacilos curvados pleomórficos garnerios, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de vaginosis? ¿Cuál es el método? Tinción gram, ¿no? Microscopía. Ver el tipo de células, el tipo de población, la cantidad de microorganismos y listo. Comparamos con nuestra tablita y listo. No hay que olvidarse que también pueden existir otras bacterias en la vagina como el Streptococcus agalactiae o los bifidobacterios, las bacterias, hay pequeños bacilos curvados, clostridioides y otros tipos de bacterias que se encuentran ahí, que en algún caso pueden ser patógenas para los bebés, no para la paciente, ¿no? Entonces el diagnóstico, microscopía. ¿Es una enfermedad? Depende. Si la paciente tiene síntomas molestosos, sí. Se trata, simplemente se controla el pH vaginal y listo. En algún caso se da antibióticos o óvulos de metronidazol, es suficiente. El resto no hay que tratar, ¿sí? ¿Hay antibiograma? No, no se necesita antibióticos. Muy bien. Entonces, nunca se nos olvide, el olor a pescado no es de la paciente, es colocando el hidróxido de hidroxido. Muy bien.